¿Qué tal amigos, suscriptores? ¿Cómo estáis? Vale, como os comenté en el último vídeo, esta semana vamos a dedicarla a los streamers para Black Pass y Luz, ¿vale? Vamos a trabajar con materiales tremendamente blandos, fibras brillantes, vamos a combinar con Duin, vamos a hacer cosas muy chulas. Muy importante, ¿vale? Antes de nada, ¿vale? El tema de los anzuelos, ¿vale? Personalmente tenéis una grandísima variedad de anzuelos y yo en este caso os lo recomiendo sin muerte, ¿vale? Y confiar en este caso en marcas de calidad, ¿vale? Arex, cualquiera, ¿vale? Vamos en este caso a montar en este caso una imitación muy básica y muy sencilla, y en este caso vamos a hacerla de la siguiente manera, ¿vale? Vamos a, en primer lugar, como os digo siempre, lastrar. El lastrado es meramente importante, ¿vale? Vamos a cortar, en este caso, los cercos. Hemos puesto, en primer lugar, unas tiritas de Crystal Flax. En este caso, para hacer el vientre, ¿vale? Hemos elegido en primer lugar una fibra sintética, que es el Crystal Flax. Hemos sacudido en este caso un tono perla. Y la verdad que queda muy bien. Vamos a, en este caso, a continuar montando en este caso vamos a poner unas fibras en el mismo tono perla para completar la parte central del streamer, para hacer una surf candy. Y ya posteriormente vamos a poner una tira de Air Jam la parte de arriba, y de la misma manera por abajo, ¿vale? Ahí, vamos a sujetar por ambos lados. Abatimos para hacer el dorso. Ahí, como veis, tenemos ya completado absolutamente todo el artificial. ¿Lo veis? ¿Vale? Y en este caso, para la línea lateral, fijamos unas tiras de Crystal Flax
Ahí están. Y luego ya posteriormente perfilamos. Vale, como veis, es una, en este caso una imitación muy realista en este caso en tono perla y blanco. Y en este caso solo nos quedaría vamos a acudir en este caso a la lana de cordero para hacer solamente ya la parte del dorso superior. Eso es. Ya nos vamos simplemente con la seda hacia adelante. Para ya finalmente mediante una vuelta nada más, 2 y volvemos nuevamente hacia adelante. Tenemos hecha ya la parte superior que igualamos igualmente con la parte de arriba. Y ya solamente en este caso nos quedaría ya simplemente colocarle unos ojitos para, en este caso, rematar la imitación, que en este caso hemos hecho una coloración muy realista de un alborno. La verdad que queda precioso cuando le ponemos los ojos, como hacen los ojos en un stripper. Ahí le vamos a meter la lamparita. Ahí lo tenéis. Lo que es el dorso, veis que queda muy realista. Y solamente nos quedaría en este caso ahí lo veis. A mí me gusta cuando está más o menos fraguando lo que es la parte de la cabeza. Intentamos en este caso levantar ligeramente el streamer para que las fibras queden lo más alineadas posible para cuando frague. Es un detalle muy importante para que luego el streamer nade correctamente. Lo suyo es que las fibras queden alineadas en el momento que endurece, ¿vale? Un detalle muy importante es poner la cantidad justa de fibras. Muy importante. Importantísimo. Porque de esa manera lograremos en este caso que el streamer quede francamente alineado, ¿vale?
Como veis, sujetamos las fibras hasta que endurezca la fibra. Eso es. Ahí ya soltamos, ¿vale? Es un streamer que lo podéis utilizar tanto con líneas flotantes como con líneas de grado 1, grado 2 o grado 3. También lo podéis utilizar para pescar desde el pato o desde embarcación. Ya la línea irá en función de la profundidad que queráis trabajar, ¿vale? A mí lo suelo utilizar con bajos de línea en punta, utilizando un tipet de 0,30 más o menos. Y el Harmono sí os recomiendo que, dependiendo el tamaño de los lucios que más o menos estéis pescando, pues yo recomiendo más o menos hasta 4, 5 o 6 kilos. Utilizo el fluorocarbón. En este caso las numeraciones que más o menos y los perfiles que estoy utilizando en este caso para pescar con este tipo de artificiales, más o menos suelen ser un 0,60, 0,70 cuando utilizo fluorocarbón. Ya cuando vamos a por peces más grandes, yo ya suelo acudir, sobre todo para no perder picadas, porque sí es cierto que los lucios grandes, aunque no instantáneamente, pero sí nos pueden llegar a cortar. Y en este caso, para imitaciones de este tipo, ya os digo, fluorocarbón de 0,6, 0,7. Y ya si optáis por pescar más profundo con líneas de hundimiento 3, ya recomendaría que os fuerais en este caso a cable de acero, ¿vale? Hay infinidad de marcas, infinidad, pero sí es cierto que para ya lucios por encima de 6-7 kilos, yo ya recomiendo el cable de acero, sobre todo cuando ya estéis ya buscando peces de gran talla, ¿vale? Estamos ya hablando de hembras o bien después del desove o hembras en una posición concreta. Yo siempre recomiendo muchísimo mejor que el fluorocarbón, que todos conocéis las virtudes que tiene, ¿vale? Pero en este caso no, o sea, no pescando peces por encima de 6-7 kilos, yo personalmente prefiero el fluorocarbón, salvo cuando veáis que no desconfían mucho, que podéis utilizar el cable, pero vamos. En este caso yo suelo acudir al cable de acero cuando realmente los peces están, la verdad que completamente o más difíciles, ¿vale? Evidentemente, tener en cuenta que podéis modificar la talla, en este caso vamos a utilizar una talla de 10-12 centímetros, es en este caso más que suficiente. El tema de los tamaños, como os digo siempre, en este caso para gustos colores, ¿vale? Evidentemente este tamaño le va a atacar tanto un lucio de medio kilo como uno de 4, 5 o 6, ¿vale? Sí es cierto que a partir de ya cierto peso tenéis que incrementar principalmente el anzuelo, ¿vale? En este caso hemos utilizado anzuelos un poco más pequeños porque a mí me gusta en este caso hacer anzuelos trabajar con anzuelos más livianos como el 1 o el 2. Pero para ya lucios ya grandes, a mí me gusta en este caso acudir a anzuelos del 1-0, 2-0 o en este caso, cuando ya montéis imitación muy grande, un 3-0, más no, ¿vale? Más no porque ya os tendríais que ir a cañas del 9, del 10, del 12, que ya son, en este caso cañas para pesca marina, que siempre podéis utilizar cuando estéis buscando ya peces específicos, pero incrementan ya mucho el peso, ¿vale? Para mí el equipo ideal para lucio es una línea 9 o 10, ¿vale? Cuando estéis pescando lucios hasta 5 o 6 kilos, podéis pescar desde un mínimo de una caña del 8, yo recomiendo siempre una caña mucho más dura, un 9, y ya ir a una 10, ya 10, 11, cuando ya más o menos estéis
pescando más o menos ya profundo, ya las acciones que cambiarán por completo. Las cañas del 10, del 11 o ya cañas marinas ya tienen un plan específico, pero sí es cierto que con un 9-10 os podéis mover y pescar peces de cualquier talla, desde lucios de medio kilo a lucios de 10 kilos, 12 kilos para arriba. Experimentar siempre, como os digo, en el tema de los ritmos, ¿vale? Porque estas imitaciones nos permiten tener unas fibras tan blanditas, ahí lo veis, es un verdadero bombón para pescar lucio, y es una imitación y una librea que siempre funcionará, siempre. Yo siempre, cuando salgo, la verdad que llevo siempre este color. Intento, en la medida de lo posible, llevar muchos colores, porque sí es cierto que dependiendo de la luminosidad, la claridad del agua, las circunstancias, siempre es muy interesante cubrir una gama de colores bastante amplia. Vale. Vamos a montar en este caso otro. Ya vamos a utilizar una librea un poco más chillona, ¿vale? En este caso yo lo estoy montando sin el salvaenganches, ¿vale? Evidentemente, lo que os digo siempre, adaptarlo siempre. Ya hicimos en este caso un tutorial, que ya lo visteis, de cómo en este caso posicionar los montajes con los streamers, y dependiendo en este caso de la luminosidad, la época del año, la claridad de las aguas, principalmente lo que tenéis que centrar es en imitar libreas lo más parecidas posible en este caso a la mini talla con la que convive en este caso. Vale, vamos a hacer un color que a mí personalmente me gusta mucho. Es un amarillito, ¿vale? Este color es una verdadera maravilla en el vellón, porque siempre tiene muchísimo lucio mediano, y francamente a mí este color me ha funcionado allí personalmente me ha funcionado muy bien. Es un color que nunca falta en mis cajas. Intento, como os digo, en este caso la desventaja que tiene el vellón, en primer lugar, tenemos que pescar a muchísima profundidad, muchísima. Es un embalse bastante más complicado en ese sentido. Sí es cierto que en determinadas épocas del año funcionan mejor unos determinados patrones, unos determinados sitios, pero es una mosca que me ha funcionado muy bien tanto con línea hundida como flotante. En ese sentido podéis utilizarlo, ya os digo, desde una línea 9. Vamos a empezar ya a realzar, porque ya lo que buscamos es solamente subir ya un tono en blanco. Perfilamos siempre, como os digo, siempre los cercos. Es otro detalle bastante importante cuando trabajamos con estas fibras un poco más rígidas, ¿vale? Porque el bucktail o ya otro tipo de fibras ya funciona, en este caso ya funciona
de otra forma. Vale, vamos a realzar ya el tono, ¿vale? Como veis ya hemos hecho lo que es la pancita del streamer. Y a mí ya me gusta, en este caso, es un material que a mí me encanta, es el Icewear Fiber. Normalmente ya le utilizo ya cuando quiero hacer los lomos. Vamos a ir hacia adelante. Y ya en este caso, fijamos ahí. Ahí lo tenéis, ¿vale? Luego batiremos hacia atrás, ¿vale? Y en este caso vamos a poner por arriba y por abajo, ¿vale? Para ya, en este caso, cubrir. Y luego ya terminaríamos ya simplemente en el lomo nada más, ¿vale? Ahí abatiríamos siempre ya directamente hacia atrás. Ahí lo tenéis. Y ya solamente ahí lo tenéis. Solamente ya nos quedaría cubrir nada más el dorso. Ya nos iríamos hacia atrás. Como veis, lo que es la imitación en sí queda ya prácticamente terminada. Este detalle es súper importante, ¿vale? Porque a mí me gusta notarlo muy bien con la resina. Y como os digo, es un streamer que a mí personalmente me gusta mucho porque pesa muy poquísimo. Estas fibras, tanto el Crystal Flax como en este caso las fibras que hemos puesto en el lomo quedan francamente muy bien. Lo importante en estos streamers es sobre todo lo que a mí personalmente me gusta es independientemente que podéis pescar con ellos a cualquier ritmo, cualquiera, a mí me fascina realmente el hecho de verlos trabajar cuando muchas veces soltamos. De hecho, he tenido muchísimas picadas pescando desde el pato a la caída, muchísimas, no os hacéis una idea. Y funciona muy bien tanto trabajando con él y pescando de forma lineal como en este caso también podéis trabajar con una línea grado 2, grado 3, dependiendo de la capa en la que en este caso estoy pescando. Este es un detalle que a mí me gusta mucho hacerlo, porque antes de que se nos endurezca la resina, para que quede, como os digo, completamente rematada, siempre procuramos, como os digo, antes de que endurezca, tiramos ligeramente de la fibra
para que según se vaya endureciendo nos quede lo más alineada posible, sobre todo cuando soltemos, ¿vale? Ya os digo, a mí es un color que me gusta mucho, porque tanto el amarillo como el verdoso es una verdadera maravilla allí. También es un color que siempre funcionará en prácticamente todos los sitios donde pesquéis. Y lo que más o menos debéis hacer, como os digo siempre, jugar con los ritmos. Podéis animarlo con una línea de grado 1, con un ritmo muy eléctrico, a modo de jerkbait. Es una acción muy buena con la que podéis pescar con él. Podéis utilizar una línea de grado 2, pescar más lento, lo que yo llamo prácticamente es rascar el fondo. Esta mosca, cuando los lucios están francamente pegados al fondo, funciona muy bien. Tiene una librea, veis que el tono es amarillento, luego hace ocres por arriba, marrones. Es un jerkbait fantástico para pescar el lucio, ¿vale? A mí me gusta mucho, sobre todo esta talla. Pues se puede lanzar con un equipo muy liviano del 8, del 9. Y sí es cierto que, como os digo, podéis recurrir a cualquier tipo de fibra. Eso es indistinto, ¿vale? A mí personalmente, no sé por qué, pues siempre he tenido y tengo mucha predilección por los colores naturales. A mí personalmente son los que mejor, en este caso mejores resultados me han dado. Y el último streamer, porque vamos a montar en este caso 3, hemos montado el alburno, el amarillo. Vamos a crear en este caso lo que es un streamer ya. Le vamos a montar invertido, ¿vale? Porque ya el próximo día os enseñaré cómo monto yo unos streamers más específicos para pescar algueros y en este caso zonas en las que tenemos francamente muchísima vegetación, y lo que básicamente buscamos es principalmente es, ante todo, esta mosca en concreto a mí me gusta que trabaje invertida, ¿vale? De hecho la monto invertida, ¿vale? El hecho de recurrir a veces a montajes invertidos es meramente porque procuro siempre, como os digo, independientemente de llevar todos los colores, que como os digo siempre, nunca sabemos en qué posición podemos encontrarnos al pez, porque es básicamente a lo que tenemos que acudir. Intentamos en este caso subir ya el tono hasta prácticamente que lleguemos adelante. A mí me gusta dejarlo así, no girarlo, ¿vale? Porque lo que básicamente hacemos es ya empezar a realzar los tonos, que a mí me gusta en este caso hacerlo de esta manera, porque de esta manera vamos viendo cómo vamos subiendo los tonos, creando más o menos esas grandes
cabezas tan blanditas que la verdad que pescan fantástico. Las fibras quedan muy sedosas y la verdad que los acabados quedan, en este caso en Dubin, a mí me gustan mucho. Ahí lo tenéis. Y ahora ya vamos, en este caso, como veis, subido el tono. Y ahora ya lo que vamos a hacer es, puesto que va invertido, mediante el Dubin rosa vamos a hacer lo que es las agallas. Ahí lo veis. Revertimos siempre hacia atrás. Ahí lo veis. Y ya para completar, en este caso volvemos nuevamente a subir el tono, que veis que es igual. Ahí lo tenéis. Lo que hacemos ahora ya es perfilar para marcar ya lo que es todo el ahosamiento, igualar todas las fibras, que luego harán que nade muchísimo mejor. Y ahora ya, como os he dicho, ya lo giramos. ¿Por qué me gusta haceros y os he montado en este caso este streamer? Como veis, hemos en este caso acudido a una librería un poco más fantasía, y quería haceros sobre todo un inciso con el tema de ritmos para cuando estéis pescando lucios, ¿vale? Y es siempre tenéis que adaptar el ritmo al cual recuperáis, siempre tenéis que adaptarlo, en este caso sobre todo a la época del año en la que estáis pescando. Y me explico, ¿vale? Dependiendo de la época del año os vais a encontrar, en este caso, los lucios en unas posturas o en otras, ¿vale? Tenéis que tener claras tres cosas pescando lucios, ¿vale? Lo primero, las condiciones en las que pescáis. Segundo, en qué época del año os encontráis. Y ya tercero, para localizarlos tenéis que localizar lo que es el patrón del día en el que pesquéis, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente durante una jornada de pesca las condiciones os pueden cambiar de una forma, en este caso,
muy drástica, muy drástica. Para de esa forma intentar cubrir, en este caso, la capa o la postura que en este caso tenga el lucio, ¿vale? Eh, Como pez, sabéis perfectamente que es un pez muy enigmático, muchísimo. Es un pez oportunista que solamente o bien ataca por agresividad porque le provoquemos o cuando realmente está hambriento. Habrá veces que, dependiendo de las condiciones, coma mejor o peor. En este caso es un que tenéis que tener muy en cuenta porque no siempre invocan el artificial o la mosca de la misma forma. Tenéis que adaptar y adaptaros a esas condiciones porque no siempre acuden a los ni acometen a los señuelos de la misma forma. Ahí veis la forma completamente usada. Y yo estos streamers en blando me gusta mucho, sobre todo utilizarlos en la primavera, pero son un arma muy buena cuando, cuando pescamos en invierno, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas fibras nos ayudan muchísimo a pescar determinadas capas de agua, principalmente por cómo cogen agua. Y siempre intentaremos, en este caso, adaptarnos siempre a la postura, que en este caso tengan ese día los peces, porque francamente después de muchísimos años y a veces el hecho de los bolos es completamente inevitable, porque hay veces que por más que intentamos adaptarnos, siempre hay algo que se nos escapa. Y como os digo, lo más importante, sobre todo la pesca del lucio, es la confianza en vosotros mismos, ¿vale? Si confiáis en el material que utilizáis, si confiáis en vuestras moscas, en vuestras creaciones, en este caso las posibilidades son mucho más altas. Pescaréis más confiados, localizaréis antes a los peces. Y a veces es muy importante, sobre todo no encabezonaros con las moscas cuando el pez dice que no, porque o bien nos ha caído una helada o porque no hemos dado con el ritmo en concreto. Pues bueno, saber que en ciertos momentos puede pasar, pero sí es cierto que es un pez muy agradecido, que da en este caso peleas fantásticas, pescando tanto con líneas flotantes como con líneas hundidas. Yo a día de hoy, aunque he practicado muchas técnicas, no he tenido sensaciones como las que tengo con el sedal pesado. Y francamente yo es una pesca que recomiendo muchísimo tanto a pie como en pato. En pato podéis tener picadas súper excitantes, explosivas en superficie, pescando con imitaciones de superficie en primavera, en otoño exactamente igual. Y es una pesca, la verdad, que muy excitante. Mucho, mucho. Cuando ya pesquéis con líneas sumergidas y con nadadoras, las sensaciones ya cambiarán, ¿vale? Siempre tenéis que intentar pescar muy concentrados, mucho, y persistir. En esto no hay otra, en este caso, otra fórmula más que esa.
intentar en la medida de lo posible prácticamente centraros en lo que estáis haciendo y como os digo, la actitud es, sobre todo la pesca de lucio es primordial. Cualquier cambio de concentración va en este caso a daros peces o no. A veces un cambio de técnica o de material es la que os dará en este caso el patrón. Y sí es cierto que cuando no tengáis en una determinada capa de agua picada, lo que sí es una práctica que yo personalmente hago mucho es cambiar radicalmente la técnica. A veces es la clave. Es decir, muchas veces nos encabezonamos en pescar una determinada capa de agua y los peces no están. No están. Por eso os digo que en primavera se pueden llegar a situar muy orillados hasta el metro, los 2 metros, 3, y cambiar radicalmente las circunstancias y a mediodía tenerlos pegados al fondo en el centro del pantano y no estar comiendo. Vale. En eso si tenéis la posibilidad de pescar con pato lo vais a ver. He tenido grandísimas experiencias simplemente viéndolos y no cogeroslo. Con eso tenéis que jugar siempre. Es un pez muy, muy desconfiado y astuto. Muchísimo, con una vista muy aguda. Muy aguda. Y luego, sin embargo, cuando el pez está realmente puesto es muy fácil de pescar. Porque es muy agresivo. Y sobre todo muy territorial. Cuando todo os falle, yo, vamos, si dependiendo de las circunstancias, ya con los días y con los demás vídeos os iré más o menos cuando ya empecemos a montar determinados tonos y demás, ya os iré explicando un poco, ¿vale? Tenéis que, como os digo, adaptaros y con el tiempo y con los años, pues lo que digo yo siempre, ha habido muchísimos conocidos que me lo han llevado a decir y se han llegado incluso a echar una carcajada, ¿no? Al final tenemos que aprender o más o menos empezar a pensar como ellos, básicamente. Cuando más o menos ya sabéis en qué zonas están en primavera, verano, otoño o en el club de invierno, solamente tenéis que adaptar la técnica. Así que os invito a que pesquéis con estos artificiales blandos. Seguiremos en este caso montando streamers tanto en fibra como híbridos, porque tengo varios montajes que haceros y me gustaría que los vierais estos días. Y evidentemente lo que os deseo, y en primer lugar agradeceros siempre, y espero que estos 3 streamers los probéis, los montéis y ya veréis cómo esta primavera vais a disfrutar cuando todo esto pase, ¿vale? Desde aquí, sin más, os emplazo al siguiente vídeo en el cual ya montaremos tanto un híbrido como 2 streamers, en este caso más cortitos que los que hoy en fibras mucho más blandas, ¿vale? Nos vemos en la siguiente entrega, suscriptores.